Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. ¿Cuándo es dependencia emocional? ¿Soy dependiente emocional? ¿No lo soy? ¿Dónde está la línea entre ser dependiente y no ser dependiente emocionalmente? Uso este lenguaje porque es el lenguaje que usáis cuando venís a las sesiones de descubrimiento para entrar en nuestra terapia grupal o el que veo en mis pacientes. Y es que el concepto de dependencia emocional se ha puesto mucho de moda. Y cuando un concepto se pone mucho de moda, suele venir también mucha confusión. De hecho, la dependencia emocional se usa a veces como si fuera algo negativo. Pero la dependencia emocional en sí es algo humano, es natural, es funcional, es sano. Y pasa desde el inicio de la vida. Todos los humanos somos dependientes emocionalmente. Prácticamente no existe la independencia emocional total. Es más, no existe. Porque todos y todas, cada una de nosotras, nacimos dependientes emocionales de nuestra madre. Cuando eras bebé, al nacer, lo primero que hiciste fue regularte con mamá. Parte de tu capital corporal, de tu energía, dependía de ella o de tus cuidadores primarios, que tal vez eran papá o la abuela o el abuelo. Por ejemplo, de pequeña necesitabas a mamá para calmar el llanto, hasta para eructar, también para activarte. En estas interacciones, como te he contado ya en otros podcasts, el cuerpo del bebé, tu cuerpo, iba aprendiendo a regularse a través de la corregulación con mamá. Y ya desde muy pequeñita, de bebé, tenías la capacidad de autorregularte. Lo hacías a través de movimientos corporales o poniendo la atención en otros sitios menos estimulantes, que a veces el más estimulante era mamá, pero ya aparece esa capacidad de autorregulación. Esta dependencia continúa a lo largo de la vida, en nuestra niñez, en la adolescencia, donde realmente en ningún momento nuestro mundo interno es independiente. En esas primeras 2 décadas continúan dependiendo en gran medida de esa seguridad que da la casa, que da mamá, que da papá, que dan los hermanos. Esa seguridad y esa falta de seguridad que da el entorno. Y además luego se empieza a depender de los compañeros conforme vas creciendo, de las amigas, de los amigos. De hecho, precisamente nuestros mayores traumas aparecen en estas épocas, porque como dependemos emocionalmente de otras personas, esas otras personas se acaban convirtiendo en nuestros reguladores o en nuestros desreguladores. Es decir, nos ayudan a sentirnos más seguras o nos ayudan a sentirnos más inseguras. Y aquí empiezan o tendremos las semillas de nuestros primeros traumas, que a menudo son relacionales. Conforme continuamos creciendo, aunque vayamos aprendiendo a ser más independientes, más o menos independientes, seguimos dependiendo de otras personas. Lo óptimo es encontrar un nivel medio de dependencia, un punto entre ese ser independiente y tener capacidad de autorregulación junto con la capacidad de corregularte con los demás. Ambos lugares son súper importantes y determinan tu bienestar. De hecho, podríamos visualizar los dos extremos. En un extremo tendríamos a personas totalmente dependientes de otras y en el otro, personas totalmente independientes. Realmente los dos extremos son casi imposibles. En el lugar más dependiente podríamos tener algún tipo de enfermedad donde la persona depende totalmente de un cuidador. Y en el extremo más independiente podríamos tener a alguien que vive en las montañas aislado de la vida por necesidad o por elección, que no se relaciona absolutamente con nadie. Y el resto de las mortales, que probablemente sois todas las que estéis aquí, estéis en algún punto medio. Lo que ha hecho la psicología popular es poner la etiqueta de dependencia emocional a aquellas personas que tienden a ser más dependientes de los demás emocionalmente. O en concreto yo diría que son dependientes emocionalmente de los demás de una manera disfuncional. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que todos somos dependientes emocionales, todos y todas. Es más, esto es necesario, es sano y es funcional. Y lo que realmente podríamos hablar es de tipos de dependencia emocional o dependencia emocional funcional o disfuncional. ¿Y cuáles son los casos disfuncionales o aquellos que pueden ser, o esos casos de dependencia, esas situaciones que no te están ayudando? La dependencia emocional disfuncional es la que a la larga acaba haciéndote daño. Y suele tener como origen esas relaciones inseguras en la niñez o en la adolescencia, donde debido a las circunstancias tú has aprendido que el vínculo no es siempre seguro. Es decir, que los demás no están ahí siempre como tú lo necesitas, que los demás no validan tu mundo interior y tus emociones, que las personas más importantes para ti pueden hacerte daño. Estas relaciones inseguras o no estables suelen ser el origen de creencias nucleares negativas sobre ti misma, como por ejemplo: si mi padre pasa más tiempo viendo la tele que hablando conmigo,
puede que empiece a formarse dentro de mí la conclusión de que no soy lo suficientemente importante para que mi padre me preste atención. O si mi madre estaba triste o depresiva por algún motivo y no había espacio para mis necesidades o para tus necesidades, puede que llegases a la conclusión de que tus necesidades no son importantes y que tú tomas valor cuando centras tus necesidades en los demás o les complaces. Cuando llegas a la vida adulta con estas creencias de no valgo, no soy suficiente, no importo, molesto siempre con mis necesidades no son suficientemente importantes, voy a hacer daño con mis necesidades o voy a molestar y es mejor que no lo haga. Esto va a determinar cómo te relacionas hoy. Puede que haya un miedo al abandono porque has aprendido que los vínculos no son siempre seguros. Y hay una probabilidad de que acaben sucediendo esas dinámicas dependientes, disfuncionales en tus relaciones, pero ahora como adulto. Y algunas pacientes me dicen, yo he sido muy dependiente emocional y no quiero serlo, yo ahora quiero hacerlo todo sola y no depender de nadie. Y veo cómo hay confusión en torno a este tema. Y se ha hablado mal de la dependencia emocional, como si fuera algo súper negativo, que al final os acabéis creyendo que tenéis que encontrar la independencia emocional, que es mejor no necesitar a nadie, y eso es imposible, ni siquiera es sano. Lo importante es que entendáis qué significa serlo de una manera funcional o disfuncional y cómo es en tu caso. Le hace poco que ser dependiente es depender de otros para tener valor. Pero por otro lado, si eres honesta contigo misma, si alguien nos dice que no le gustamos, eso nos duele y puede llegar a afectarnos un poco a nuestro valor, tengas autoestima alta o no la tengas. Es decir, todo nos afecta en alguna medida, porque somos seres sensibles e interconectados. No hay que romantizar tampoco ni idealizar que el objetivo es que todo nos dé igual o que un rechazo no nos importe. Un rechazo siempre va a doler. Dos de las dinámicas o patrones más comunes que veo de dependencia emocional que te animaría a que empezaras a observar en ti misma son: 1. Tener la atención fuera todo el rato. Es decir, tener la atención en las otras personas, en las emociones de las otras personas, en las necesidades de las otras personas, por encima de las tuyas. Y que esto a la larga te acaba haciendo daño y te acabe drenando. Esto puede ser desde una relación con una madre hasta con tus amigas, hasta con tu pareja. Es decir, en tu mente, dentro, usas mucha energía mental diaria para los demás en vez de para ti. Esto es una señal de que parte de tu satisfacción, de tu sentido de la vida, de tu autovalor, depende de cuidar de otros. Y en parte recordarte que cuidar de las necesidades de los demás es natural. La pregunta sería, ¿me encargo de los demás y a la larga sufro porque no me puedo encargar de mí? ¿O espero que los demás hagan como yo lo hago y que se sacrifiquen tanto como yo? Si tienes esas creencias internas que vienen probablemente de la niñez, de que no eres válida o que no eres importante, puede ser que ese poner la atención hacia afuera sea tu manera de buscar valor en el otro y de encontrar seguridad dentro de las relaciones. Es decir, pongo la atención fuera, por lo tanto estoy segura. Casi siempre esta dependencia va a ser una búsqueda de ese valor, de esa conexión, de esa seguridad, de esa validación a través de los demás. Pero claro, la pregunta es ¿dónde está la línea? Porque todos de alguna manera buscamos validación, necesitamos esa conexión, necesitamos esa corregulación y ese amor de fuera. Entonces pregúntate de nuevo, ¿cuánto porcentaje de esta semana, por ejemplo, has tenido la atención en ti y en tus necesidades y en tus emociones y cuánta la has tenido en los demás? Por ejemplo, si esto se lo pregunto a una madre con un recién nacido, pues a lo mejor me dice que ha tenido el 5% de la atención en ella misma. De hecho, el desafío de las madres es trabajar con esa atención hacia sí mismas y hacia el otro. De hecho, es funcional que una madre tenga la atención en sus hijos hasta cierta medida, porque eso trae alegría y satisfacción a la larga. Pero no es funcional que tú tengas tu atención en tu pareja o que no la tengas en ti, porque a la larga eso probablemente te va a drenar. De ahí lo complejo que es el tema de la dependencia emocional. Depende si le pregunto a una madre o a una persona que lleva 5 años con su pareja. Y cómo no se puede simplificar a necesito la aprobación de los demás. En parte porque la aprobación de los demás la necesitamos todos. Así que pregúntate, ¿cuántas veces te has quedado en una relación cuando no estabas a gusto? Con estas preguntas vas a empezar a tener una medida de cuánto de dependiente emocional eres de otros. Si no eres cuidadora de alguien enfermo que está en un momento delicado y no eres mamá y tienes la atención fuera todo el rato en vez de ti, ahí probablemente tienes un melón con el que trabajar. Te animo a que observes en qué medida hay espacio para ti y tus necesidades. Y que te preguntes también cuánto te has quedado en una relación en la que no había
espacio para expresar tus necesidades y tus límites y donde el otro no se conectaba con tus emociones y con tu mundo, aunque tú lo expresaras y te quedabas ahí por mantener el vínculo. Estos serían 2 de los lugares disfuncionales que te indicarían que hay un cierto nivel de dependencia emocional disfuncional, que no es algo sostenible a la larga, porque un cuerpo que no se cuida eventualmente va a petar por algún sitio. En el próximo podcast vamos a hablar de cómo trabajar en la dependencia emocional y qué procesos pueden ayudarte a gestionar estos lugares disfuncionales. Me encantaría hoy compartirte el libro que he escrito, que acaba de salir recientemente, donde hablo mucho de la relación de dependencia, la funcional entre la madre y el hijo y cómo esta sienta las bases de muchos de nuestros temas futuros y cómo puedes trabajar en todo esto. Te animo a que comiences este viaje porque lo he escrito con todo mi corazón y hay herramientas que creo que te pueden ayudar mucho. Además es un libro para el que he hecho muchísima investigación, tiene muchísimas referencias y bibliografía y creo que te puede ayudar. Espero también que te haya ayudado este podcast. No te pierdas el próximo porque te voy a hablar de herramientas y te veo muy pronto con más snacks emocionales sin filtro.